Atención México. Lo que acaba de ocurrir entre el gobierno de Claudia Sheinbaum y el presidente ecuatoriano Daniel Noboa podría convertirse en uno de los movimientos diplomáticos más tensos y estratégicos de toda América Latina en este momento. Porque mientras Ecuador intenta desesperadamente reconstruir el comercio y recuperar relaciones económicas con México, la presidenta mexicana acaba de marcar una posición que ya está provocando reacciones dentro y fuera del continente. Y quédense conmigo, porque lo que viene no es solamente una discusión comercial. Lo que está en juego aquí es poder político, soberanía, influencia regional y la manera en que México quiere ser visto por América Latina durante los próximos años. Porque mientras Ecuador necesita abrir mercados, atraer inversiones y recuperar estabilidad, México parece decidido a demostrar que ya no piensa actuar bajo presión extranjera ni aceptar condiciones políticas disfrazadas de cooperación económica. Y aquí es donde todo comienza a ponerse verdaderamente serio. Porque hace apenas unos meses, la relación entre ambos países cayó a uno de los puntos más delicados de las últimas décadas. La tensión diplomática explotó públicamente, los canales políticos prácticamente se congelaron y las consecuencias comenzaron a sentirse rápidamente en distintos sectores económicos. Pero ahora Ecuador necesita algo. Necesita volver a comerciar. Necesita estabilidad. Necesita reconstruir confianza. Y México lo sabe perfectamente. La gran pregunta es, ¿qué está dispuesto a exigir México antes de permitir que esa relación vuelva a normalizarse? Porque aquí no estamos hablando de un desacuerdo menor. Estamos hablando de una disputa que tocó directamente temas de soberanía, dignidad nacional y autoridad política internacional. Y cuando un conflicto llega a ese nivel, las relaciones ya no vuelven a ser iguales tan fácilmente. Muchos pensaban que con el paso de los meses ambos gobiernos buscarían una reconciliación rápida. Después de todo, el comercio regional beneficia a todos. Las empresas necesitan estabilidad. Los exportadores necesitan mercados abiertos. Los inversionistas odian la incertidumbre. Pero la respuesta mexicana ha sido mucho más fría y calculada de lo que muchos esperaban. Y eso está enviando un mensaje potentísimo al resto del continente. Porque mientras Ecuador intenta acelerar acercamientos comerciales, México parece decidido a controlar completamente el ritmo de la negociación. Sin prisas. Sin concesiones rápidas. Sin señales de debilidad. Y honestamente, eso cambia todo el tablero. Porque en política internacional, quien tiene más urgencia normalmente pierde capacidad de presión. Y en este momento, muchos analistas coinciden en algo: Ecuador necesita más esta reactivación comercial que México. Eso coloca a Daniel Noboa en una posición extremadamente complicada. Especialmente porque Ecuador atraviesa un momento económico y político delicado. La inseguridad interna, las tensiones sociales y la necesidad urgente de generar confianza internacional han convertido el comercio exterior en una prioridad absoluta para el gobierno ecuatoriano. Y precisamente ahí aparece México. Como un actor clave. Como una economía enorme dentro de América Latina. Y como un país que ahora parece dispuesto a utilizar mucho más claramente su peso político y económico dentro de la región. Pero aquí viene lo más fuerte. Porque la postura de Claudia Sheinbaum no solamente está siendo interpretada como una respuesta diplomática, también está siendo vista como el inicio de una nueva estrategia mexicana de liderazgo regional. Una estrategia más firme, más directa, y mucho menos flexible frente a gobiernos que entren en conflicto con México. ¿Y saben qué significa realmente eso? Que esta historia ya dejó de tratarse solamente de Ecuador. Ahora toda América Latina está observando cuidadosamente cómo actuará México en adelante. Porque si uno de los países más importantes del continente decide endurecer su postura diplomática, eso obliga a todos los demás gobiernos a recalcular cómo negociar con la nueva administración mexicana. Y ese es precisamente el punto que muchos están empezando a discutir. La transformación del papel internacional de México. Porque durante años, distintos gobiernos mexicanos fueron criticados por mantener posiciones ambiguas o demasiado prudentes frente a conflictos regionales. Pero ahora la sensación es completamente distinta. La sensación es que Sheinbaum quiere proyectar control. Quiere proyectar autoridad. Quiere demostrar que México puede defender su posición sin necesidad de elevar el tono, pero tampoco retrocediendo ante presiones externas. Y eso tiene enorme impacto político dentro del país. Porque una parte importante de la población mexicana interpreta este tipo de posturas como señales de soberanía y fortaleza nacional. Especialmente después de años donde muchos ciudadanos sintieron que México cedía demasiado frente a intereses internacionales. Ahora la narrativa parece otra. Ahora el mensaje parece ser mucho más claro. A México se le respeta. Y precisamente por eso esta situación está generando tanto interés.
Porque mientras Ecuador busca recomponer la relación económica, México parece estar utilizando el momento para establecer condiciones políticas y diplomáticas mucho más firmes. La pregunta entonces es inevitable. ¿Qué está intentando demostrar Claudia Sheinbaum realmente? Para entender la dimensión de esto hay que observar el contexto completo. Porque Ecuador no solamente necesita comercio, también necesita estabilidad financiera, confianza de inversionistas y capacidad de recuperación económica en un momento extremadamente complicado. Y cualquier tensión prolongada con un socio importante dentro de América Latina puede generar efectos silenciosos pero muy peligrosos, especialmente en sectores exportadores, empresas agrícolas, industria alimentaria, logística, intercambios regionales. Todo eso depende enormemente de relaciones diplomáticas estables. Y aquí viene el dato que muchos comenzaron a analizar en silencio. México representa uno de los mercados más importantes para múltiples productos latinoamericanos y además posee una enorme capacidad de influencia regional gracias al tamaño de su economía. Eso significa que cuando México endurece posiciones diplomáticas, el impacto va mucho más allá de lo político. Afecta expectativas económicas, afecta inversiones, afecta percepción internacional. Y eso es exactamente lo que Ecuador intenta evitar ahora mismo. Pero aquí viene algo todavía más interesante. Porque mientras Ecuador intenta mostrar disposición para reconstruir relaciones, México parece estar construyendo una narrativa completamente distinta. Una narrativa donde la prioridad no es solamente el comercio. La prioridad es la dignidad institucional, la autoridad diplomática y la capacidad de México para marcar límites frente a otros gobiernos. Eso eleva muchísimo la tensión. Porque ya no estamos viendo simplemente negociaciones comerciales normales. Estamos viendo una disputa simbólica sobre liderazgo regional. Y mientras más pasa el tiempo, más evidente parece que Sheinbaum quiere convertir este episodio en una demostración política hacia toda América Latina. Una especie de mensaje regional. Un aviso. Una demostración de fuerza diplomática sin necesidad de confrontación abierta. Y honestamente, muchos creen que la estrategia está funcionando. Porque incluso quienes no apoyan completamente al gobierno mexicano, reconocen que la presidenta ha logrado proyectar serenidad y firmeza al mismo tiempo. No parece improvisación. Parece cálculo político. Parece una estrategia diseñada cuidadosamente desde el inicio. Y eso es precisamente lo que más incomoda a muchos sectores internacionales. Porque cuando un gobierno transmite control total de la narrativa, resulta mucho más difícil presionarlo públicamente. Mientras tanto, en Ecuador comienzan a crecer las preocupaciones, porque los sectores económicos saben perfectamente que el tiempo juega un papel fundamental. Cada semana sin avances claros genera incertidumbre. Cada retraso afecta operaciones. Cada señal negativa puede alterar decisiones empresariales importantes. Y los mercados odian la incertidumbre. Eso explica por qué distintos sectores ecuatorianos comenzaron a presionar discretamente para acelerar acercamientos con México. Pero la respuesta mexicana sigue siendo cautelosa. Y aquí aparece otro elemento clave. El contraste narrativo. Porque mientras Ecuador transmite urgencia, México transmite paciencia. Mientras Ecuador busca reactivar relaciones rápidamente, México actúa como si tuviera completamente controlada la situación. Y esa diferencia psicológica tiene muchísimo peso en política internacional. Porque quien aparenta menos necesidad suele proyectar mayor poder. Entonces la pregunta es, ¿México está utilizando estratégicamente esta ventaja? Muchos analistas creen que sí, especialmente porque la administración de Claudia Sheinbaum atraviesa un momento ideal para fortalecer liderazgo interno y externo al mismo tiempo. Dentro de México necesita consolidar autoridad política. Fuera de México necesita proyectar influencia regional. Y este conflicto parece ofrecer exactamente ambas oportunidades. Por eso cada declaración oficial parece tan medida, tan controlada, tan cuidadosamente calculada. No hay explosiones diplomáticas innecesarias, pero tampoco hay señales de retroceso. Y eso genera un equilibrio muy poderoso políticamente, porque transmite firmeza sin parecer impulsividad. Y en política internacional, esa combinación suele ser extremadamente efectiva. Ahora bien, algunos expertos comienzan a advertir que una prolongación excesiva de las tensiones también podría generar costos para México. Después de todo, América Latina atraviesa un momento donde múltiples gobiernos buscan fortalecer comercio regional ante las presiones económicas globales. Pero incluso considerando eso, la percepción dominante sigue siendo que México tiene mucho más margen de maniobra que Ecuador en esta negociación.
Y esa percepción fortalece todavía más la posición mexicana. Porque en diplomacia internacional, la percepción es casi tan importante como la realidad. Si los demás gobiernos perciben que México tiene control político de la situación, automáticamente aumenta su capacidad de influencia regional. Y precisamente eso podría ser uno de los objetivos reales detrás de toda esta postura. Consolidar liderazgo continental. Mostrar capacidad de presión. Y redefinir el rol mexicano dentro de América Latina. Pero aquí viene algo todavía más importante. Esto no se trata solamente de gobiernos. También se trata de orgullo nacional. Porque una parte importante del público mexicano interpreta este conflicto desde una lógica emocional relacionada con soberanía y respeto internacional. Y cuando un gobierno proyecta firmeza frente a tensiones externas, normalmente obtiene respaldo político interno. Especialmente cuando el discurso gira alrededor de dignidad nacional. Por eso esta historia conecta tanto emocionalmente con muchas personas en México. Porque no ven solamente comercio. Ven autoridad. Ven respeto. Ven la idea de que México ya no acepta presiones externas fácilmente. Y esa narrativa tiene enorme fuerza política. México quiere marcar el ritmo. México quiere convertirse en el actor que todos los demás gobiernos regionales tengan que tomar en cuenta antes de mover una sola pieza. Y si esa visión termina consolidándose, entonces esta historia con Ecuador no será recordada únicamente como una tensión comercial. Será recordada como el momento en que México decidió redefinir completamente su papel en América Latina. Porque al final, esto no se trata solo de comercio. No se trata solo de diplomacia. No se trata solo de Ecuador. Se trata de algo mucho más grande. Se trata de soberanía. Se trata de autoridad. Se trata de respeto internacional. Y el mensaje que México parece estar enviando hoy es extremadamente claro. México no se dobla.